Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales. Su profe Henry Cox Figueroa les saluda. Hoy vamos a trabajar con un tema de geometría. Vamos a determinar el volumen de un cubo. Aquí podemos visualizar pues, esta figura a la que denominamos un cubo. Un cubo es una figura que tiene lados iguales. Está constituido por cuadrados, tiene 6 cuadrados y esta es la fórmula que nos permite calcular el volumen de un cubo. Entender pues que el volumen de un cubo corresponde a unidades cúbicas. El volumen de un cubo sería igual a elevar al cubo el valor de su lado. El volumen sería igual a elevado al cubo. Aquí en la siguiente diapositiva vemos un cubo. ¿Cuál es el concepto, la definición de cubo? Un cubo o hexaedro regular es un poliedro regular formado por 6 cuadrados iguales. 6 cuadrados iguales forman un cubo. Es decir, si yo tengo una figura, 6 cuadrados, aquí voy a representar un cuadrado, voy a copiar otro cuadrado, aquí otro cuadrado 3, otro cuadrado 4. Si yo doblo todas estas partes y coloco otra figura arriba en cualquiera de sus lados, de la misma dimensión, estaría conformando o estaría cerrando esta figura a la que denomino un cubo, ¿cierto? Lo puedo hacer con papel, lo puedo hacer con cartulina y obtengo esta figura. A partir de 6 cuadrados dispuestos de esta manera, yo puedo conformar un cubo, que es la figura que tenemos aquí. Por eso aquí se indica que está conformado o está formado por 6 cuadrados iguales. Sabemos el concepto de un cuadrado. Un cuadrado es una figura que tiene 4 lados iguales. Entonces, este es el concepto de cubo. Es un hexaedro regular, es un poliedro regular formado por 6 cuadrados iguales. El volumen de un cubo, una vez que tenemos pues claro el concepto del cubo, esta es la fórmula que nos permite determinar el volumen de un cubo. Volumen es igual al lado del cubo multiplicado elevado a la tercera potencia, donde B es el volumen y A es el lado del cubo. Y como dijimos, pues el concepto tiene cuadrados iguales, significa que es cada uno de estos lados, al ser una figura que se denomina cubo, estos lados son iguales, por lo que no tenemos que multiplicar los 3 valores para determinar el volumen. Es decir, no tenemos que multiplicar esta sería la base o la parte del frente, la base por la altura y por el fondo, ¿cierto? Esos 3 lados no tendríamos necesidad de multiplicar porque al ser lados iguales, solo tomamos el valor de su lado y lo elevamos al cubo. Volumen es igual al lado elevado a la tercera. Hay también otras fórmulas. En el lugar de A colocan L a la tercera. Eso no es importante. Lo importante es que usted tenga claro que el volumen es igual al lado del valor del lado de este cubo elevado a la tercera potencia. Entonces, volumen es igual al lado elevado a la tercera. En este caso yo estoy indicando que el lado está representado por la letra A, tal como lo indicamos aquí. Este lado vale A. Significa que si aquí vale A, por aquí también A, por aquí A, por aquí A, todos estos lados tienen un valor A. Perfecto. Entonces, vamos a calcular el volumen de un cubo cuyo lado mide 8 centímetros. Significa que este cubo por todos los lados mide 8 centímetros y bajo el criterio de que el volumen es igual a la tercera, entonces el volumen sería igual, reemplazo el valor de su lado, en este caso sería 8 centímetros, se trata de centímetros elevado a la tercera, entonces multiplicamos cuánto es 8 elevado a la tercera, volumen vendría a ser igual, entonces colocamos, hacemos uso de la calculadora, 8 elevado a la tercera, 8 elevado a la tercera, esto nos da un valor 512. 512, ¿qué cosa? Centímetros elevado al cubo. Recuerden que el criterio de potencia, aquí tenemos 8, tenemos una cantidad y acá tenemos centímetros, tenemos una unidad de longitud. Significa que estas dos partes, tanto 8 como centímetros, se elevan a este exponente. Recuerden la regla que trata sobre la potencia de varios factores. Aquí en este caso podemos decir que hay dos partes, lo que significa que tanto el 8 como el centímetro se eleva a la tercera. Entonces sería 512, ¿qué? 512 centímetros cúbicos. Entonces voy a colocar aquí 512
A ver qué pasó. Aquí no es. 512 centímetros cúbicos. 512 centímetros elevado al cubo. Ya sabemos que centímetro cúbico viene de multiplicar 3 veces centímetro. Centímetro por centímetro y por centímetro, centímetro cúbico. Cuando multiplicamos centímetro por centímetro, centímetro al cuadrado, y otra vez, ¿sí? Centímetro por centímetro, centímetro al cuadrado, y otra vez centímetro, centímetro a la tercera o centímetro al cubo, que es lo mismo. Entonces, este cubo que tiene un lado, cuyo lado, perdón, es 8 centímetros, su capacidad o su volumen es 512 centímetros cúbicos. Veamos el siguiente caso. Calcular el volumen de un cubo que mide, cuyo lado es 8 metros. El caso anterior fueron centímetros, aquí estamos hablando de 8 metros, es un cubo grande, 8 metros que serían como el tamaño de una habitación pequeña, de una vivienda pequeña, ¿sí? Una vivienda pequeña, 8 metros por 8 metros y por 8 metros de altura, ¿cierto? Entonces, cada valor de este cubo mide 8 metros, en el caso anterior eran 8 centímetros. Entonces aquí hacemos el mismo procedimiento, sería B, el volumen B es igual a este lado, que en este caso es 8, ¿qué cosa? 8 metros, y esto está elevado a la tercera. Entonces, el volumen sería igual 8 elevado a la tercera, es el mismo valor del caso anterior, ¿cierto? Solo que la diferencia es que aquí está en metros y el otro caso era en centímetros. Bien, 8 elevado a la tercera es 512. ¿512 qué? En el caso anterior fue 512 centímetros cúbicos. En este caso es 512 metros cúbicos, porque este M, que es metros, se eleva a la tercera potencia. Entonces, en este caso sería 512 metros cúbicos. Hagamos un poquito aquí la idea de qué estamos hablando. Estamos hablando de 8 metros, que sería una vivienda pequeña que tiene 8 metros por un lado, 8 metros por el otro lado, y sube 8 metros, ¿cierto? O un rectángulo, imaginemos un cubo grande. Este cubo que está aquí, imaginemos que tiene 8 metros, que es una longitud pues un poco considerable, que es más o menos como el tamaño del lado de una vivienda pequeña. Entonces, eso es 8 metros, para que tengamos claro eso. Bien, ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio, calcular el volumen de un cubo que mide 8 metros. Este cubo mide 8 metros por cada uno de sus lados. Entonces vamos a calcular el volumen, vamos a calcular su volumen, y esto es igual, ¿a qué es igual? En este caso, ¿cuánto vale el lado? Es 8, 8 kilómetros, y esto está elevado a la tercera. Significa que tanto como 8 como lo que es kilómetros está elevado a la tercera, y 8 a la tercera es 512. Lo que diferencia es que este kilómetro elevado a la tercera es obviamente kilómetros elevado a la tercera. Esto es un poquito bastante grande, porque estamos hablando, imaginando un cubo que tiene 8 kilómetros, es una medida grande, de frente, 8 kilómetros hacia allá y 8 kilómetros hacia arriba. 8 kilómetros hacia arriba es una altura bastante considerable. Entonces, este cubo grande que mide 8 kilómetros de lado, tiene 512 kilómetros cúbicos de capacidad. Ahora bien, por ejemplo, estamos hablando de centímetros cúbicos, estamos hablando de metros cúbicos y estamos hablando de kilómetros cúbicos. Voy a compartir con ustedes dónde se utilizan estas medidas. Por decir, el centímetro cúbico es una medida pequeña de capacidad pequeña. Por decir, usted compra un litro de agua, un litro de leche, el litro tiene 1000 centímetros cúbicos. Una botellita de leche viene pues en envases de un litro, son 1000 centímetros cúbicos. La mitad sería 500. Cuando usted compra generalmente la botella pequeña de agua, la botella pequeña, esa botella generalmente es de 500 centímetros cúbicos, es capacidad. Bueno, en este caso la botella es una figura y el cubo es otra figura. Pero lo que yo hago esta comparación para que usted tenga en cuenta para qué sirve cada unidad
las unidades pequeñas, por ejemplo, usted compra un perfume, los perfumes generalmente vienen en 100 centímetros cúbicos o 50 centímetros cúbicos. Generalmente, alguien dice, no, ingeniero, pero también yo compré un perfume de 200. Perfecto. Yo digo, generalmente los perfumes vienen, la medida más común son 100 centímetros cúbicos o 100 ml. Significa ml, significa mililitros, significa una parte de cada mil. Entonces, 100 mililitros es la capacidad de un perfume. Entonces, el centímetro cúbico es usado para esto. Es decir, como cuando yo uso centímetros, yo digo, a ver, ¿qué tanto mide la camisa? Tantos centímetros. ¿Cuánto mide la casa? Mide tantos metros, porque es una medida más grande. ¿Cuál es la distancia que hay de Chone a Guayaquil? Ya no puedo decir que hay tantos centímetros, sería ilógico. No puedo decir que hay tantos metros. De Chone a Guayaquil hay tantos kilómetros, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la necesidad, yo utilizo centímetros, utilizo metros, utilizo kilómetros y otras medidas más. Pero comúnmente, pues, conocido centímetros, metros y kilómetros. Asimismo, aquí en volumen, centímetro cúbico, metros cúbicos y kilómetros cúbicos. Ya he indicado dónde nosotros encontramos esas medidas. Compramos líquido, la leche, compramos agua, una botita de agua de 500 centímetros cúbicos. El perfume viene de 100 centímetros cúbicos generalmente. ¿Y dónde utilizamos metros cúbicos? Metros cúbicos, por decir la capacidad de una cisterna, la capacidad de una piscina, que son medidas más grandes que el centímetro cúbico, pero allí pues ya intervienen longitudes como 8 metros, 10 metros, 1.5 de altura en una piscina o menos. Entonces ya este volumen ya usted no lo indica en centímetros cúbicos. Usted dice, ya que hay tantos metros cúbicos en esta piscina. Una cisterna, tiene una cisterna, dice, esta cisterna tiene 2 metros así, tiene 3 metros para allá, serían 6, y tiene 2 de altura, serían 2 por 3, 6, y 6 por 2, 12. Tiene 12, ¿qué? 12 metros cúbicos, es decir, 12 cuadritos de un metro cúbico, otro metro cúbico, otro metro cúbico, 12 metros cúbicos, 12 unidades de metros cúbicos, ¿cierto? Entonces, ahí utilizo en la piscina, utilizo en la piscina, utilizo donde más, en una cisterna para medir, ¿cierto? Los camiones que transportan líquidos, dice aquí se transporta tantos metros cúbicos de agua, tantos metros cúbicos de gasolina, tantos metros cúbicos de diésel, tantos metros cúbicos de tal líquido, de tal fluido en esas medidas. Luego, medidas más grandes, por ejemplo, kilómetro cúbico, se utilizan para, los kilómetros cúbicos se utilizan para unidades de volumen pues más grande. Por ejemplo, usted quiere determinar cuál es la capacidad que tiene el océano, cuál es la capacidad que tiene un lago muy grande. Usted ya nos dice, aquí hay, en este lago, en este océano, hay tantos centímetros cúbicos. Es ilógico. No dice, aquí hay tantos metros cúbicos. Ya la capacidad del océano, usted dice, aquí hay tantos kilómetros cúbicos de agua, que significa multiplicar kilómetros así, kilómetros para allá y kilómetros hacia arriba. Los tres lados del producto de esos tres lados surge la unidad cúbica. Surge la unidad cúbica. Muy bien, entonces ya he indicado dónde utilizamos el centímetro cúbico, dónde utilizamos el metro cúbico, dónde utilizamos el kilómetro cúbico, que son unidades muy grandes. Veamos aquí este ejemplo. Calcular el volumen de un cubo, cuyo lado mide 20 centímetros. Entonces, vamos a ver, a calcular. Entonces, voy por este lado, amplío un poco esto. Reemplazo, ¿cuánto mide este lado? Sería 20, ¿qué? 20 centímetros elevado al cubo. Entonces, el volumen sería V es igual 20 elevado al cubo. ¿Cuánto es 20 elevado al cubo? 20 elevado al cubo, esto es 8.000, cosa, 8.000 centímetros elevados al cubo. Sería 8.000 centímetros cúbicos. 8.000 centímetros cúbicos. Perfecto. Muy bien. 8.000 centímetros cúbicos es un litro. Un litro tiene 1.000 centímetros cúbicos. 8.000 centímetros cúbicos son 8 litros. Son como que usted tenga una botella de 1 litro. Ahora tendrá en esa capacidad 8 botellas de 1 litro, porque en cada litro hay 1.000 centímetros cúbicos.
y en las 8 botellitas de 1 litro, usted tiene los 8.000 centímetros cúbicos. ¿Por qué utilizo el referente de una botella? Porque es una figura muy común a nosotros. Luego, este cubo de repente no es tan familiar, pero es lo que yo estoy relacionando. Lo que en este caso, este cubo que tiene una longitud de 20 centímetros, guarda o puede guardar o tiene un volumen, una capacidad de 8.000 centímetros cúbicos. ¿Y qué es lo que ocupa ese espacio? 8 botellas ¿de cuánto? De 1.000 litros. 8 botellas de, perdón, 8 botellas de 1 litro, porque en cada litro hay 1.000 centímetros cúbicos. ¿Dónde también utilizamos esta unidad de volumen? Por decir, el médico le dice, de este frasco de jarabe, usted se va a tomar 3 mililitros, se va a tomar 3 centímetros o 3 mililitros. Centímetros cúbicos o mililitros, lo mismo. Se va a tomar 5 centímetros cúbicos o 5 ml. En el caso de una ampolla, el médico dice, aquí se va a aplicar, de esta ampolla se va a aplicar 3 mililitros, 3 o 3 centímetros cúbicos, ¿cierto? Entonces ya la enfermera sabe qué es lo que tienen que hacer, pero esa es la idea que usted tiene. Entonces yo digo, vea, está hablando de medicina, está hablando de cisterna, está hablando del agua del océano. ¿Para qué sirve esto de volumen? Porque yo siempre he considerado que las matemáticas son parte de nuestra vida, forman parte de nuestra vida, están en todo momento de nuestra vida. Aquí, por ejemplo, luego de que termine de compartir este video con ustedes, tengo que hacer muchas cosas relacionadas con los números. Dentro de unos minutos terminaré esto y haré otras cosas más. Dentro de unos minutos, estoy hablando de tiempo, y el tiempo se mide en número. Entonces, como dijo Pitágoras, todo es número. Como dijo entonces Pitágoras, ¿qué fue lo que quiso decir? Que generalmente las matemáticas están presentes en nuestra vida, están presentes siempre. Entonces, con esto yo he compartido este tema del volumen de un cubo. Espero que sea de mucho provecho académico para ustedes, que puedan utilizarlo en sus actividades, en sus tareas, que sea de mucha utilidad. Para terminar, pues decir que el cubo tiene sus lados iguales, pero también tenemos figuras que no tienen lados iguales, pero también se pueden calcular mediante unidades cúbicas. Por ejemplo, el caso de una cisterna. Usted en casa tiene una cisterna o ha visto en algún momento dado una cisterna en cualquier lado. No necesariamente la cisterna tiene que tener todos sus lados iguales. Usted sabe que tenemos una cisterna que tiene 2 lados de frente, tiene 3 lados hacia allá de fondo y tiene 1.5 de alto. Esas unidades, que son totalmente distintas, al determinar su volumen, se determina un volumen en unidades cúbicas. Por decir, unos obreros que están cavando una zanja, o una máquina que cava una zanja. Tiene que cavar 100 metros, por decir, tiene que cavar 100 metros de largo, tiene que cavar 1 metro para allá de ancho y tiene que cavar 2 metros de profundidad, en este caso sería profundidad, una zanja. Entonces, las máquinas cobran por metro cúbico o cobran por hora, o si fuera en el caso de obreros, los obreros en este caso pueden cobrar por día, pero también pueden cobrar el trabajo que están realizando por metros cúbicos. Entonces, para calcular cuántos metros cúbicos han cavado, necesitan multiplicar cuánto cavaron en este sentido, cuánto hacia allá y cuánto hacia abajo, ¿cierto? Hacia abajo, porque sería profundidad. De esta manera, determinan su metros cúbicos de cavación, y con esto pues, pueden hacer su cobro en el caso de que se esté pagando por metros cúbicos de excavación. Perfecto. Entonces, esto es muy importante, que en las matemáticas usted siempre vea la utilidad. ¿Para qué aprende este tema? Y el compañero docente, ¿para qué enseña este tema? ¿Sí? No solamente decir esta es la fórmula y sirve para esto. Siempre es importante dar a conocer la importancia, porque con esto usted sabe, pues yo estoy aprendiendo el volumen de un cubo, yo con esto puedo utilizarlo esto en mi vida cotidiana. Es la utilidad que usted le puede dar. Pues como siempre, para mí es un gusto poder compartir con ustedes estos humildes conocimientos que en un momento de mi vida he aprendido, y espero sean pues multiplicados en ustedes. Espero que sean de utilidad para ustedes. Se cuidan mucho.